Hola a todos, ¿cómo están? Soy Javier González Jiménez, entusiasta del cambio positivo, padre de familia, emprendedor y un posible guía para que juntos encontremos ese camino hacia el bienestar total. Bienvenidos y gracias por acompañarme en este podcast donde estaré invitando distintos personajes y expertos para que nos compartan tips, herramientas y su conocimiento para que juntos logremos darle ese giro que estamos buscando en nuestras vidas. ¿Cómo ves? ¿Comenzamos? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Soy su amigo Javier González Jiménez y quiero platicarles que el día de hoy tengo una invitada súper especial. Porque no solo es una gran mujer, aparte es mi socia, y no solo eso, sino que aparte es el amor de mi vida y la madre de mis hijos. Rosy, bienvenida. Gracias. Bienvenida a Bienestar Total. Bienvenida a este programa que junto con ustedes vamos a trabajar de aquí en adelante para poder alcanzar un estado, y me voy a ir como por los pasos, de serenidad para el manejo de las emociones, para luego alcanzar una etapa de plenitud, siendo esto algo subjetivo que vamos a discutir en el camino, y luego convertir todo esto en algo que llamo bienestar total. Entonces hoy, lunes de conquista, vamos a platicar de educación y lo que queremos es entrar a un tema que muchos de ustedes ya conocerán. Estamos atravesando una revolución educativa, la cual firmemente, lo tengo que decir y reconocer, pues atiende la necesidad de evolucionar y cambiar el sistema educativo con el que hemos vivido por tantos años. Definitivamente la educación tradicional está obsoleta y hoy vamos a platicar un poquito de cómo las escuelas están conscientes precisamente de esta revolución, están conscientes de este cambio, pero no todas pueden sumarse a él por ciertos motivos que ahorita los podremos platicar. Bueno, entonces el tema de hoy va a ser esto, educación del siglo XXI, cómo y por qué debemos de adaptarnos a ella, esta revolución que tiene ya algunos años sucediendo y qué creemos o qué cree Rosy al respecto. Entonces, bueno, pues sin más y de esta introducción me gustaría pasar a ahora platicar primero un poquito de quién es Rosy. Okay. Entonces, pues adelante, güera, platícanos un poquito de ti y obviamente pues llévanos a cómo es que terminaste en el medio educativo. ¿Qué pasó? Sí, gracias. Bueno, pues muy contenta de estar aquí. Yo soy Rosy Gastón, tengo 31 años, próximamente 32 ya. Nací en la Ciudad de México. Crecí en la ciudad de Aguascalientes y llevo aproximadamente 12 años ya aquí en Monterrey. Muy contenta, me encanta Monterrey, siempre lo he dicho, me fascina. Y bueno, pues estudié licenciada en Administración Financiera, de hecho en la carrera fue donde nos conocimos. Ahí se enamoró perdidamente de mi Javier. Híjole, me la robó. Esa es mía y la aplico siempre, pero bueno, pues hoy me ganó. La dejamos. Sí. Entonces, pues ahí estudiamos finanzas. Definitivamente creo que para mí sí, la escuela siempre la disfruté muchísimo, a pesar de ser un sistema educativo como tradicional, pero se me daba. Soy una persona muy dedicada, entonces, pues siempre lo disfruté mucho. ¿Cómo nace Welfare o cómo me involucré en la parte de educación? Yo creo que fue más como un proyecto de vida. Siempre me ha gustado muchísimo trabajar y era una oportunidad para emprender un negocio en el que pudiera compartir con mis hijos horarios, tal vez vacaciones, y surge así como la espinita en mí, por lo menos. Y de ahí, bueno, pues ha sido ya mucha la preparación, documentación que hemos estado haciendo, investigación, y ya más adelante se convierte en una pasión por completo. Entonces, creo que es algo que compartimos y que tenemos en común. Pues los dos estudiamos finanzas, pero se ha vuelto esto ya una pasión para nosotros, ¿no? Pues sí, efectivamente. Y yo creo que más que una pasión también se vuelve una obligación, porque definitivamente cuando te das cuenta o vives un poquito de un emprendimiento que tiene impacto social, es entonces que te enamoras de la idea, y espero que no me dejes mentir, ¿verdad? Es entonces que te enamoras de la idea de que tienes la capacidad de no solo influir en el desarrollo de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, sino precisamente
empujar hacia un mejor mañana, entendiendo que nuestro futuro es ahora, ¿no? Que es parte de nuestro, es uno de nuestros eslogans o podría decir que es nuestro eslogan. Nuestro futuro es ahora y lo vamos a escuchar a través de estos programas, entendiendo que nosotros somos responsables precisamente del porvenir, no nuestros hijos, no, ellos también lo son, pero de hoy. Entonces tenemos que dejar de deslindar esa responsabilidad y como adultos pues enfrentarla y atenderla. Entonces definitivamente creo que se vuelve una obligación porque todos nacemos con una hipoteca social. Vivimos en una comunidad, vivimos en una sociedad que si aprendemos a disfrutar, pues nos puede dar frutos maravillosos. Pero también hay quienes solamente se sientan a observar cómo los demás que otorgan, pues son criticados o son atacados o demás. Y obviamente los que se están ahí rifando o poniendo, o a lo mejor rifando algunos, ¿verdad? Hay quienes nada más se sientan y hacen como que trabajan, pero entonces ellos, ¿qué sigue? ¿Hacia dónde van? ¿Cómo los podemos juzgar nosotros? Pues yo creo que la única manera y la mejor manera es participando y volviéndonos como un ente activo dentro de esa comunidad activa, valga, ya estoy redondando, ¿verdad? Pero bueno. Sí, yo creo que una frase con la que crecí y cargo en la espalda todo, yo creo, es pero no cargar con ella en el sentido positivo. Siempre crecí con una frase que me decía mi papá, que tenía que ser una persona útil a la sociedad. Y qué mejor que ser útil con un tipo de negocio enfocado a la educación, que como tú dijiste, pues si le pusiéramos un color es blanco y que tiene un impacto social impresionante. El poder llegar a transformar vidas, el poder llegar a tanta gente, porque involucra a una comunidad educativa desde padres de familia, alumnos, maestros. Entonces, bueno, ha sido algo como muy gratificante y en lo que creo que sí cualquier persona que esté involucrado en el tema educativo definitivamente termina convirtiéndose en una pasión, es una responsabilidad en todos. Pues definitivo. Yo creo que con esto podemos entrar al tema, Güera, y empezar platicando cuál es para ti, y voy a preguntártelo a ti y luego obviamente lo hacemos y lo podemos responder como pareja y como socios de esta aventura, ¿no? Pero ¿cuál es para ti la diferencia en el aprendizaje o en la formación que nosotros o que Welfare está transmitiendo y que está ofreciendo hacia nuestra comunidad? ¿Y cómo es que se aprende en este siglo XXI en el que vivimos actualmente? Y así como que entre paréntesis enfocarlo hacia la diferencia entre aprender y pensar, ¿no? Y creo que de ahí podemos empezar con esa respuesta. ¿Qué nos puedes platicar? Yo creo que se habla mucho de la educación en el siglo XXI e incluso nosotros estuvimos hace un año que abrimos primaria, estuvimos hablando sobre la educación en el siglo XXI y cómo ser una escuela para el siglo XXI. Sí. Y no es que hayamos descubierto nosotros el hilo negro, es que hay una revolución educativa muy grande en este momento. Me gustaría iniciar platicando un poco sobre la problemática que estamos viviendo actual. Estamos viviendo en un mundo cambiante, donde los tiempos son exponenciales, los cambios, las innovaciones que tenemos en cuestión de tecnología, de medicina, en cuestión, pues educativa también, los cambios se están dando por segundo. La información que tenemos a nuestro alcance ahorita ya es casi infinita. ¿Y qué está generando esto? Tengo que interrumpir ahí. Vivimos en la época de la hiperconectividad, ¿no? Vivimos en un mundo precisamente globalizado donde la Big Data, que es eso justo que acabas de decir, o sea, hay una cantidad de información ahí afuera que se conoce como Big Data, que es, lo decía en alguna otra sesión, es como uno de los principales commodities de hoy, ¿verdad? Y no podemos poner un término financiero, porque se ha vuelto precisamente en una especie de medio de intercambio muy valorado. Creo que podemos ver, por ejemplo, y lo voy a poner en un ejemplo básico, en el internet del aeropuerto. Tú llegas y dice free wifi y tú te emocionas y vaya que lo hemos vivido varias veces, ¿no? Entonces agarras, te conectas a la plataforma, dejas tu correo y aunque no lo dejes,
Por ahí está mi buen Pato, ¿verdad? Que no me va a dejar mentir. Ya de ahí agarran tu información y vámonos, te meten un funnel y de ahí no te sueltan. Entonces, la data hoy es importantísima. Y sí, definitivamente vivimos en un mundo que está hiperconectado por medio de una tecnología que avanza tan rápido que, Rosy, cuéntanos precisamente lo que están estudiando nuestros niños hoy. ¿Servirá dentro de 25 años que salgan a la vida profesional? ¿No? ¿Qué piensas de eso? Pues envuelve definitivamente, definitivamente sí. Sí, justamente hablamos de esta revolución educativa en la que estamos en un mundo cambiante. Sin embargo, las escuelas no se están adaptando tan rápido a estos cambios. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos viviendo con sistemas educativos tradicionales que surgieron en la revolución industrial para homologar perfiles, pero que en definitiva ya está comprobado que ahorita están completamente obsoletos, este tipo de sistema educativo. ¿Por qué? Porque quiere generar lo que acabo de decir, como homologar perfiles en los alumnos y no se enfoca en el desarrollo de habilidades. Existe una competencia ahorita enorme entre todas las escuelas por qué niños llevan la mejor preparación al graduarse o egresar de las escuelas. Pero al final se mide con pruebas estandarizadas, ¿no? Claro. Y estas pruebas estandarizadas, ¿qué son lo que te miden? Pues inteligencia lingüística e inteligencia matemática, nada más. Entonces, realmente estas pruebas estandarizadas no son una referencia para si un alumno va a alcanzar el éxito o no. ¿Por qué, güera? O sea, cuando hablamos de la inteligencia matemática y de la lingüística verbal, la lógica matemática y la lingüística verbal son dos inteligencias. Pero hay quienes tal vez estén allá afuera que nos estén sintonizando, que no estén muy familiarizados con el concepto o con estos temas de educación, que les gustaría saber a qué te refieres con que estas pruebas estandarizadas, porque para ti, para mí es claro, el pan de todos los días. Día. Entonces, Howard Gardner describe y dice que existen 8 inteligencias múltiples. Todos somos inteligentes, simplemente cada uno en diferentes áreas o aspectos. No es, a la mayoría de nosotros nos tocó en la escuela saber quién era el inteligente, quién era el que más o menos le iba bien en la escuela y el que era el burro, así le decían, ¿no? Bajo el concepto tradicional. Exacto. De la estandarización de etiquetas hacia el... Okay. Y no significa que esa persona no fuera inteligente o más o menos inteligente que el otro. Simplemente su inteligencia estaba en otra área que no es valorada en los sistemas educativos. Entonces, tradicionales. Entonces, ¿cuáles son estas 8 inteligencias múltiples? Bueno, pues es la interpersonal, la intrapersonal, la inteligencia naturalista, inteligencia sinestésica corporal, la inteligencia lingüística, lógico-matemática, la inteligencia musical y la espacial. Visual espacial, claro. Entonces, estas 8 inteligencias de Howard Gardner, lo que nos dicen es que no podemos, y me voy a la frase de Einstein que muchos ya deben de haber escuchado, no podemos juzgar un pez por cómo escala un árbol, puesto que estaría condenado a vivir toda su vida pensando que es un estúpido. Exacto. Ciertamente, ¿no? Porque un pez está diseñado para nadar, lo decíamos por ahí antes. Entonces, así nosotros como seres humanos, güera, pues estamos diseñados para algo específico. Entonces, el sistema tradicional, volvemos a esa parte, ¿no? Si nos platicas, se enfoca solamente en 2 tipos de inteligencias. La lógica matemática, la lingüística verbal, donde en este sistema sí juzgaban como inteligente o no inteligente o burro al que resolvía el problema de mate más rápido, ¿no? Claro. Y no podemos juzgar a quién resuelve el problema, o como inteligente o no inteligente, a quién resuelve el problema de mate más rápido, porque eso solamente te hace inteligente o más inteligente o superior en esa particularidad a ti, Rosy, sobre Javier. Pero ¿qué pasa a la hora que agarramos un balón y nos ponemos a lanzarlo, ¿no? ¿O qué pasa a la hora de ponernos a trazar un dibujo, ¿no? Hablando y regresando un poquito a las pruebas estandarizadas. Las pruebas estandarizadas precisamente te miden exclusivamente estas inteligencias porque no hay manera en la que yo te pueda evaluar la inteligencia sinestésica corporal o la inteligencia musical en una prueba estandarizada, ¿no? En un papel. Entonces, yo creo que la mayoría de nosotros nos tocó vivir en un sistema educativo en el que todos sabíamos, y era muy común y decíamos, no necesariamente, y no por poner etiquetas, pero en ese entonces pues así era, no necesariamente el nerd
o el inteligente o el primer lugar en el salón de clases es quien va a ser más exitoso en la vida. Claro. Y muy probablemente era al revés. ¿Y por qué es esto? Y esto es más que nada por las habilidades, por el desarrollo de habilidades, que es uno de los aspectos súper importantes en la educación del siglo XXI. El desarrollo de habilidades en el alumno, más allá de saturarlos o llenarlos exclusivamente de contenidos. ¿Por qué? Porque el contenido cambia. Todos los abogados inician una carrera estudiando leyes y a los 6 años las leyes y las reformas ya son completamente diferentes. Entonces, ¿qué necesito? Pues educar a niños. Dejar de aprender y comenzar a pensar. Exacto, y a razonar. A razonar. Exactamente. Sí. Sí, claro, porque lo que está platicando Rosy y tiene mucho valor es precisamente porque son las habilidades y a lo mejor igual ahorita suenan como habilidades. ¿Habilidades qué es esto? Las habilidades del siglo XXI. Y les puedo empezar a tirar algunas, ¿no? Emprendedurismo. Uh-huh. Las más importantes son 4, que se catalogan como las 4 Cs, que son habilidades comunicativas. Son súper importantes las habilidades comunicativas, incluso para una entrevista laboral. Incluso para esto. Sí, para realizar esto, que a mí me cuesta bastante trabajo. Las habilidades para saber expresar tus ideas, que bueno, son esas, las habilidades comunicativas. La segunda C es el pensamiento crítico. La C es por su traducción en el inglés, que es critical thinking. Creatividad, otra habilidad súper importante. La creatividad, yo creo que, como dice Ken Robinson, los adultos y las escuelas educativas normalmente van cortando y limitando la creatividad en un alumno. Es impresionante cómo un niño del año a los 5 años, su potencial y sus niveles de creatividad son los más altos a los que van a llegar en toda su vida, y de ahí empieza a decaer. Pero no empieza a decaer porque sea un comportamiento natural, sino empieza a decaer porque nosotros los adultos los vamos limitando en esos aspectos, ¿no? Por quererlos encajonar y encuadrar. Entonces, bueno, esa es la tercera. Y la cuarta es la colaboración, el poder trabajar en equipo, el poder sumar, el saber que probablemente yo no tengo todos los conocimientos sobre una rama, pero necesito de ti, tú me puedes ayudar. Rosy, igualmente tú a mí. Eso me hace súper importante. Son las 4 Cs de estas habilidades del siglo XXI. Sin embargo, es que todas son importantes. Pero precisamente en welfare y en la vida he entendido que si desde muy temprano alguien me hubiera enseñado que en lugar de perder tiempo peleando con mis compañeros y pasando por todo esto, nos hubiésemos puesto a trabajar en armar nexos, en armar este networking, estas redes sociales, profesionales o demás, claro, pues ahorita estaríamos en otro canal. No en lo personal, Javier o Rosy o Pato, quien fuese, sino la comunidad, el colectivo. Y nos haría estar seguramente en otro nivel como país. Que tal vez fíjate, nunca lo habíamos razonado así. O sea, tal vez precisamente hay otros países o otras ciudades en el mundo donde indirectamente o por cultura, aunque han estado trabajando en sistemas tradicionales, en el fondo, pues tienen una distinta manera de ver las habilidades o trabajar las habilidades, implementarlas en sus sistemas tradicionales, y es por eso que seguramente son países de primer mundo o que están mucho más desarrollados que nosotros. Pero bueno, es un punto importante, el tema de la colaboración y de entender que mis debilidades pueden ser las fortalezas de alguien más. Claro. Y definitivamente en el mundo real pues necesitamos de ayuda, ¿no? O sea, necesitamos de ayuda para poder construir, para poder elaborar. Entonces, definitivamente las habilidades del siglo XXI son clave, y entender que hoy ya no tenemos que saturar a nuestros alumnos de contenido, sino más bien armarlos con estas habilidades, hacerlos entenderlas, comprenderlas, pero vivirlas desde temprana edad, para que entonces ellos las puedan manejar cuando salgan al mundo real, y que no sea ya como salgo al mundo real, al mundo profesional dentro de años, sino que desde hoy lo empiecen a vivir, y creo que se está logrando en welfare, ¿no? Claro, porque es impresionante, los egresados ahorita salen ya con un título que costó muchísimo dinero. Uy, me platicabas, ¿no? Que cuando pero sin experiencia, que no saben ni siquiera llegar a una entrevista, que no saben cómo desenvolverse y cómo comunicarse, que no saben trabajar en equipo, o que no tienen pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque lo que saben son contenidos exclusivamente. Los enseñaron a memorizar, punto. Aprender. Exacto, aprender. Y cuando decimos aprender es eso, memorizar, machetear.
Machetear, exactamente. Entonces, pues sí, tienes gente que ahorita está graduándose y ahorita, en este momento, justo hace unas semanas leímos un artículo que hablaba de cómo cada vez los títulos universitarios son menos e incluso las maestrías y posgrados han perdido muchísimo valor. Y ha sido porque ya no es una garantía de que va a ser una persona, ¿cómo llamarlo? Pues resiliente, creativa, habilidosa. Hábil. Exacto. No nos pusimos de acuerdo. Exacto. Hábil. No, pues sí, definitivamente. Y pierdes tanto tiempo y bueno, somos los rebeldes en la educación y nos pueden criticar por lo que estamos diciendo. Sí, ¿no? Ese ha sido uno de nuestros mayores obstáculos. Sin duda. El transformar. Al decir, puedes llegar a perder tiempo estudiando una maestría, pues claramente caemos en un estado de rebeldía. Pero, bueno, es que en este artículo que leímos salía que Apple, Google y algunas otras empresas... Siemens. Sí, sí. Están contratando gente ya sin títulos, claro. Que tienen experiencia Cada laboral. vez más. Y es mucho más valiosa la experiencia laboral que una persona tiene al título. Entonces, bueno, eso fue como una... Mira, y si nos ponemos a estudiar los casos de los importante. viejones ya hablo de Nuevo León, de aquí, de nuestra ciudad, Monterrey, San Pedro, etcétera, pues muchos te vas a dar cuenta que dropearon la escuela. Y es el mismo caso de... No, y los que son considerados genios. Y digo genios entre comillas porque todos tenemos genialidad. Pero los que son considerados como genios, Einstein, Darwin, Galileo, bueno, Steve Jobs, muchísima gente que es considerado como un genio o un crack en alguna materia, normalmente dejó la escuela en algún punto de su vida. Y entonces yo creo que los llevaría al dicen, concepto de Logan, ¿no, Rosy? O sí. sea, al decir, más que dejar la escuela es they hacked the system, ¿no? O sea, hackearon el sistema escolar. Se educaron solos. Exacto. Y ellos dicen que cuando se salieron de la escuela comenzaron a pensar. Dejaron de aprender, dejé de escuchar lo que quería alguien más que yo aprendiera y empecé a pensar y empecé a cuestionar qué es lo que pasa a mi alrededor, qué es lo que necesito innovar y empecé a desarrollar habilidades. Entonces, bueno, pues ha sido un reto definitivamente el transformar la mentalidad de nuestra comunidad para entender esto, porque hay un factor que es el miedo. Es algo que no conozco, y entonces me genera miedo. ¿Y qué pasa si no funciona? ¿O qué pasa si mi hijo al final, bueno, no tiene la preparación suficiente? Oye, güera, dicen por ahí que el miedo, que la incapacidad más grande del ser humano es el miedo, siendo el miedo como el principal enemigo de la felicidad, ¿verdad? Exacto. Y ya me perdí. No, pero yo te encuentro. Para eso estoy, para eso somos pareja, ¿verdad? No, estamos platicando precisamente cómo el miedo es lo que limita a nuestra comunidad y a toda la gente que está allá afuera a darse la oportunidad de conocer qué hay, qué está sucediendo. Y no solo en el tema educativo, en general. Porque el miedo es lo que nos detiene precisamente a emprender. Y cuando hablamos de emprendedurismo, de emprendimiento, muchas veces caemos como en el tema de negocios. Pero emprender, pues es una de las habilidades del siglo XXI. Emprendimiento para tomar la decisión de qué zapatos me voy a poner hoy, ¿no? Emprendimiento para tomar la decisión de le pico snooze o apago el despertador y me paro. Hoy le piqué, ¿verdad? Sí, yo también. Es que tuvimos cena con la familia y bueno, pues entenderán que los Jiménez son bien desvelados. Y bueno, vale la pena una vez al bimestre juntarnos y pasarla bien. Pero es ese tipo de decisiones. O sea, el entender que aunque le picamos snooze, nos paramos a los 10 minutos, ¿no? O sea, porque estamos convencidos de una idea y de un ideal. Entonces, pero es chistoso. Entonces, es el emprender para tomar una decisión que transforme. O sea, al final eso es. O sea, el tomar decisiones para transformar. Entonces, sí, hablabas del miedo y de cómo limita a las personas a acercarse a un proyecto como es Instituto Welfare o a muchos otros más que están allá afuera. Sí, cómo fue nuestro principal obstáculo cuando nacimos, hace 4 años. Ahorita la verdad es que ya hay más información, ya la comunidad, los papás conocen sobre esta revolución educativa y
ya hemos logrado formar una comunidad en la que tenemos varios testimonios de cómo verdaderamente se están transformando vidas y se está transformando la educación de esos niños y ven y pueden palpar la diferencia entre un sistema educativo tradicional y un sistema educativo. Ayer tuvimos una sesión con padres. Claro. ¿No? Hoy tenemos otra precisamente en un ratito. Platícanos alguno de los testimonios que recuerdes que realmente creo que vale mucho la pena compartir, porque yo los veo como una cosecha importante precisamente de todo este trabajo. Que tú dices 4 años, pero yo pienso en 6, ¿verdad? O sea, yo inclusive podría decir en 7, porque creo que Welfare nace desde el momento en el que nos comprometimos y empezamos a planear formar una familia, ¿no? Y nos empezamos a cuestionar en dónde iban a estudiar. Claro. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, platícanos, ¿tienes algún testimonio que creas que valga la pena compartir? Sí, yo creo que han habido muchísimos a lo largo de este tiempo. Uno de ellos, bueno, que nos compartieron ayer unos papás, me encantó. Y me encanta porque siempre que aprendes a escuchar a los niños, valoras todo lo que tienen que decir y la manera en la que piensan, ¿no? Entonces, nos platicaba una mamá que llegó su niña después de haber estado en un colegio muy tradicional, con un sistema educativo tradicional, entra a Welfare, lleva con nosotros pues 3 semanas, y le dice a la mamá hace unos días, le dice, mamá, yo creo que en esta escuela las maestras no saben nada. Y la mamá, ¿cómo? Sí, mamá, imagínate, 2 semanas de haber entrado, creen que no saben nada. Le dice, mamá, es que yo creo que no saben nada, porque todo me preguntan, todo quieren que yo lo sepa, y todo me preguntan que qué pienso, y que cómo le hago, y que sé, y que he vivido. Entonces, yo creo que ellas no saben nada. Entonces, bueno, pues la mamá se rió, y ayer nos platicaba esta anécdota, y decía, he visto una diferencia muy grande en estas primeras semanas que lleva aquí, en cómo ella ya empieza a cuestionarse más su entorno, ¿no? Y a ser más investigadora y más observadora y a descubrir. Creo, Güera, que es importante también igual como definir un poquito más de esta anécdota el fondo. O sea, para ti puede hacer sentido, pero sí. ¿por qué el hecho de que la maestra le pregunte cuál es la diferencia entre el sistema tradicional y este sistema y por qué le preguntan a la niña en lugar de imponerle el conocimiento, ¿no? Porque volvemos a algo que habíamos mencionado hace rato que es muy importante, el enseñar al alumno a pensar y a razonar. Crítico, ¿no? El tener un pensamiento crítico. El no ser una persona pasiva dentro de tu proceso de aprendizaje, que no te sientes a escuchar al maestro nada más sobre lo que te quiere enseñar a imponer. Porque si nos ponemos a escuchar a los maestros verdaderamente, aprendemos sobre las experiencias que él tiene. Sí. Y si el maestro tiene un concepto de que la manzana es roja, no vamos a salir de que la manzana es roja. Aún siendo un gran catedrático, claro. Y fíjate, nunca... Y si aprendemos a escuchar... Eso es nuevo, nunca lo habíamos platicado así. Y si aprendemos a escuchar, aprender entre pares, que es entre compañeros, escuchar a nuestros compañeros, escuchar al alumno, es súper valioso a cuestionarlo y decirle, ¿de qué color crees que es la manzana? Y no es porque yo, maestra, no sepa, pero ¿de qué color crees que es? Probablemente la niña va a contestar que amarilla. La mayoría de nosotros comemos manzanas amarillas. Puede ser verde. O verdes. También hay rojas. Algunas se llegan a ver hasta naranjas. Sí. Entonces, cada niño te puede contestar una respuesta diferente. Y lo estoy poniendo en un ejemplo tan sencillo, pero en todos los temas es de esta manera. Si nos limitamos a escuchar al maestro, aprendemos en un solo sentido. Y cuando aprendemos a escuchar a todo el salón de clases y a los alumnos, es muchísimo más enriquecedor. Entonces... Me encanta este tema. Y definitivamente el maestro hoy en el siglo XXI en el Instituto Welfare es un catalizador más que un dictador dentro del aula, ¿no? Es un motivador, es catalizador, es quien por medio de preguntas logra que el alumno vaya creando sus procesos de pensamiento, que vaya creando conexiones neuronales, estructuras cerebrales, en donde va aprendiendo a razonar y a resolver conflictos que se le van presentando. Qué bueno. Porque uno de los mayores aprendizajes que todos tenemos es en base a nuestros errores. Y es súper importante dejar a los niños experimentar estos errores,
porque a través de ellos van a obtener un mejor aprendizaje, ya sea... la mayoría de nosotros también tuvimos... Eso es resiliencia, que me escuchan tanto decir. Resiliencia. Muchos de nosotros llegamos a pues construir con Legos o a tener una clase en un laboratorio de química o física o algo así, ¿no? Uh-huh. Y en un sistema educativo tradicional siempre el maestro te dice cómo hacerlo y tú tienes que aprender cómo hacerlo. Y en un sistema educativo basado en habilidades y en el siglo XXI dejas que el alumno experimente. Entonces yo no te digo cómo tienes que crear una montaña rusa. Yo te doy los materiales y tú tienes que descubrirlo. Y en base a los errores vas a ir aprendiendo. Rosy, perdón que te interrumpa. Y es cuando terminamos y formamos y creamos un aprendizaje significativo en el alumno. Claro. Definitivamente siempre lo que hemos buscado es generar aprendizaje significativo. ¿Esto qué quiere decir? La típica pregunta que hicimos cuando estábamos en la escuela. Profe, Miss, ¿esto para qué carajo me va a servir en el futuro? Entonces, cuando hablamos del aprendizaje significativo, hablamos de una educación que en el día a día del alumno, en su etapa actual, tiene un significado, tiene un porqué y aplica, ¿no? En el momento en el que él está en el salón o en el momento en el que él sale del salón, que cabe mencionar aquí, pues en nuestra primaria no hay salones, son espacios flexibles de aprendizaje, le cueste a quien le cueste, pero no hay salones, tenemos flexible learning spaces, ¿no? Y entonces lo hablo más como cuando salen de la institución, pues salen a un mundo real, como lo quieran ver. Es una gran pregunta, pero ahorita la vamos a hacer. Sí, siempre me la hacen. El típico, oye, pero entonces son como el Montessori, ¿no? No, ¿Y cómo se van a adaptar a la universidad? Esa es la que siempre te hacen, ciertamente. Sí, sé lo que está diciendo, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿cómo se van a adaptar al mundo real cuando salgan de welfare? ¿No? Pues mucho mejor que después de haber estado en cualquier otra institución privada. Sí. Pero antes de eso, ahorita platicamos de eso, me gusta porque entramos al tema del maestro como un catalizador. Y me encantaría hacerte la pregunta. ¿Cómo seleccionas a tus maestras o a tus maestros? ¿Cómo pasan por ese proceso de selección? Y luego, entonces, ¿cuáles son los valores que están impresos en esta institución y cómo se llevan a cabo por medio del personal docente? Claro. El proceso, bueno, pues tenemos una parte de reclutamiento en el que entrevistamos a muchas maestras, pasan por varias entrevistas, filtros con Mari, nuestra directora, conmigo, luego llegan hasta ti. Y más que nada en lo que nos fijamos en estas entrevistas o lo que yo intento fijarme en ellas es, uno, ¿qué tantas habilidades tienen ellas? Comunicativas, de colaboración, la experiencia que tienen definitivamente y qué tan adaptables pueden llegar a ser y qué tanta información tienen sobre esta revolución educativa. No existe mucha información ni preparación en cuanto a esto. Entonces es un poquito irónico porque tenemos maestros o maestras que no han recibido este tipo de educación, que han estado en un sistema educativo completamente tradicional por años, por 20 años, y que llegan aquí y les decimos, pues tienes que cambiar. O sea, la manera en la que te enseñaron y en la que estás acostumbrada a que es una escuela, no es así y no debe de ser así. Estás hablando de personajes con experiencia. Podemos hablar también de los personajes que están saliendo, ¿no? De los que están egresando. Y es complejo porque aunque están recientemente graduándose, pues vienen de un sistema universitario tradicional, ¿no? Claro que sí hay muchos, y podemos hablar de eso al cierre, sí hay muchas instituciones educativas que han evolucionado y que han hecho un gran esfuerzo por involucrarse en la revolución, pero siguen siendo... los cambios que está haciendo ahorita... El TEC. El TEC, claro. Y el UDEM también no están haciéndolo muy bien. Sin embargo, la UNI también, todas se están adaptando, pero a nivel universidad. Sí, a nivel universidad. Y eso es lo que está pasando, ajá. Nosotros ya tenemos, este es nuestro 6º ciclo de operación, ¿no? Y en estos 6 años, pues realmente fuimos como unos locos pioneros en ese sentido. Y para nosotros, fíjense, haber ido como un paso adelante, y lo voy a decir no por un tema de presunción ni nada, porque pues al final el TEC puede voltear y decir, ¿tú quién eres? ¿No? Porque no se trata de eso. Sin embargo, cuando nosotros emprendimos este proyecto, pasa welfare y luego pasa el tema del logotipo del Tecnológico de Monterrey, ¿te acuerdas? Y entonces fue, ¿qué onda? ¿De qué se trata? Entonces todo el mundo criticó los Exatecs,
nosotros, nuestro caso, no, nosotros no lo criticamos tanto, pero escuchamos y vivimos así como que el tema de qué pasó con el logotipo, esta antorcha y tal, y qué está sucediendo. Pero era como el comienzo de algo que venía, Sí, ¿no? claro. Y luego empieza, Claro. y luego te acuerdas que siguió la biblioteca, ¿no? Que pasó esto de la biblioteca y entonces, oye, ya la biblioteca cambió. Ya no es la típica biblioteca tradicional, sino que están haciendo un espacio flexible precisamente. Como las oficinas de Google. Y va a tener un Starbucks Bueno. adentro y cosas así, ¿te acuerdas? Entonces, bueno, si quieres, ciérrame nada más con el punto del reclutamiento. Entonces, ¿te fijas en las habilidades? Habilidades y su disposición para adaptarse y para aprender Seguro. sobre nuevas metodologías y para innovar. Porque ellas tienen que ser innovadoras dentro de su salón de clases Ok. y emprendedoras dentro de su salón de clases también. Entonces, esos son como las cuestiones más importantes. Háblame de los valores, de la institución y de cómo se viven, o sea, cómo lo vive el personal, Ok. cómo lo vive el equipo. Algo que también iba a comentar sobre el reclutamiento es esta parte de los 3 pilares que va relacionado con los valores, porque trabajamos en base a 3 pilares. Uh-huh. Y hablando un poco, regresando, para llevar un mismo hilo, hablando sobre la educación del siglo XXI, este tipo de educación considera también un aspecto súper importante, la salud del alumno. Y no nada más la salud a nivel físico o nutricional, sino también social y emocional. Entonces, estas escuelas, the 21st Century Schools, o escuelas del siglo XXI, se enfocan más en dar una formación para la vida que una formación para una profesión. Me encanta. Entonces, repítelo, más despacito. Nos enfocamos más en dar una formación para la vida más que una formación para una profesión. O sea, te voy a enseñar cómo hacer una vida y no cómo ganarte la vida, nada más. Entonces, ¿qué necesitas para crear una vida o para hacer tu vida? Pues una vida saludable, una vida en bienestar total, ¿no? Necesitas aspectos de nutrición, necesitas aspectos de manejo de emociones, de autocontrol, de ejercicio y actividad física. Entonces, son materias o son cuestiones que normalmente no se atienden en una escuela. Se ven como ciertos cursos o intervenciones. O actividades extraacadémicas, o lo llegas a ver en casa. Como lo dijimos desde que empezamos, ¿no? Cuando hablamos del tema de valores en la escuela en la que yo estuve o en la escuela tradicional, pues normalmente el valor pues no era más que el representante uno de los meses. Por ejemplo, octubre era el mes del respeto y lo que ese valor adquiría era la oportunidad de estar en el friso de atrás del salón. Y ya está. Entonces la práctica de valores era poner el respeto en el friso y ahí estaba. Entonces, claramente hoy para nosotros es una cosa totalmente distinta. Entonces, hablar de valores es más que una vez más, dar el contenido o dar la información es realmente vibrarlo, vivirlo. Vivirlo en el día a día. Ajá. Con reciprocidad entre los alumnos, maestros, entre maestros. Y los espacios flexibles creo que nos dan eso, porque el hecho de que 2 o 3 maestros de diferentes grados, de diferentes salones, puedan convivir entre sí durante el día, durante el proceso de aprendizaje de los alumnos, pues genera un nivel muy elevado Claro. de desarrollo para ellos mismos, por el complemento que se pueden brindar, pero sobre todo también igual para los alumnos, ¿no? Entonces, no sé si quieras agregar algo en cuanto a la capacitación del personal. No, nada más en la parte de reclutamiento, pues siempre nos tomamos mucho en cuenta el cómo viven ellas los 3 pilares que nosotros hemos o han sido arraigados a nuestra filosofía. Entonces, el cómo viven ellas en la parte social, emocional, cómo viven en la parte cognitiva, intelectual y en la parte físico-nutricional, ¿no? Bueno, pues aquí Rosy está hablando de los 3 pilares para alcanzar este estado de bienestar total, que ustedes saben que precisamente es el nombre de este programa, es algo de lo que me mueve, o nos mueve como pareja a Rosy y a mí, a los González Gastón, por ahí, los que ya tienen o me han estado siguiendo, pues saben que me gusta mucho hacer el reconocimiento a los González Gastón, esta familia que hemos emprendido tú y yo, güera. Y definitivamente
hay mucha congruencia entre lo que estamos trabajando, lo que estamos queriendo construir acá. No somos perfectos. No somos perfectos. Ninguno de ustedes, no somos, como seres humanos, no somos perfectos. Somos seres imperfectos que siempre vamos a ser perfectibles. Sí. Y eso es lo más fregón, porque eso es lo que nos da la ambición de seguir adelante, de seguir en busca precisamente de alcanzar o de acortar esa brecha por llegar a ese estado como el estado de plenitud que ya bien dije y como es ese estado óptimo del ser humano, esa mejor versión de ti mismo. Yo creo que no existe la perfección. Claro que no. Yo creo que existe el buscar la mejora continua. Exacto. Pero Es percepción. sí. Es percepción por eso cuando hablo de éxito, siempre pongo por ahí entre paréntesis, siendo algo subjetivo. ¿Qué es el éxito para Javier? Claro. O sea, el éxito para Es mí la era casarme. perfección para alguien, ajá. Pues claro. O sea, Es porque completamente subjetivo. Es subjetivo. Cuando yo hablo y es perceptible. O sea, al final, cuando yo hablo de formar una familia como un cimiento sólido para poder alcanzar este bienestar total y fundar los 3 pilares de los que estamos platicando, pues hay quienes dicen, oye, compadre, deja de decirme ese rollo porque yo definitivamente no tengo la necesidad de formar una familia y no creo que ahí esté Claro. el cimiento o la fundación de mi vida en bienestar. Y entonces cuando yo digo, es cierto, es más que correcto, es parte de la imperfección. Es relativo. Entonces, bueno, pues sí, podemos hablar de la relatividad. Pero bueno, entonces, ¿cómo el niño se vuelve el enfoque de su aprendizaje? Un aspecto súper importante también sobre esta educación en el siglo XXI es la personalización. Reconocer la individualidad de cada persona, de cada alumno. Todos son individuos y todos son completamente diferentes. El talento que puedes encontrar en una escuela es completamente diverso y entonces una de las partes fundamentales es el lograr aceptar esa individualidad para no querer encasillar a todos en lo mismo, respetar los momentos de cada uno, incluso si estamos hablando sobre la lectura, escritura, sobre las fracciones, sobre el aprender a integrar, derivar, no sé, lo que sea, y me estoy yendo hacia matemáticas, pero también aprender a dominar un balón o a pasar un pasamanos. Habilidades coordinativas. Cada uno tiene su momento. Ajá. Y cada uno tiene sus habilidades. Entonces, el lograr respetar ese proceso para cada alumno, y no nada más en la parte del talento. No solo el talento es importante, sino también la pasión. Hay algo que tú puedes ver que en un alumno le interesa, que tiene intereses naturales sobre una materia, sobre un campo. Entonces, se pueden aprovechar esos intereses para personalizar la currícula en cada alumno. ¿Qué pasa? Que normalmente cuando tú tienes pasión para hacer algo, 1 hora te pueden parecer 5 minutos. Cuando estás trabajando en algo que verdaderamente te apasiona... O sea, sí te clavaste con lo de hablar de la relatividad. No, estoy jugando, es que es justo la teoría de la relatividad de Einstein. O sea, hablar de que, pues, precisamente cuando algo te apasiona, cuando algo lo disfrutas, pues puede parecer una experiencia de 5 segundos, ¿verdad? Pero pues cuando algo es aburrido o no es lo que a mí me mueve, pues puede parecer una eternidad, ¿no? Sí, exacto. Entonces, el ideal es encontrar qué es lo que le apasiona al alumno y qué es lo que le interesa verdaderamente, porque como Logan dice, podemos escribir un ensayo, pero si me pones a escribir un ensayo sobre mariposas o sobre la Revolución Mexicana, probablemente no me interese. Pero si me pones a escribir un ensayo sobre algún deporte en específico, sobre motocicletas, probablemente me voy a esmerar al máximo y voy a hacer mi ensayo para que sea perfecto. Claro. Entonces, ese es uno de los factores súper importantes, el lograr identificar pasiones e intereses en cada alumno, porque es donde empiezan a descubrir y más que nada, donde empiezan a disfrutar el proceso de aprendizaje. Y eso está pasando aquí. Sí. ¿Qué aprendiste de los primeros obstáculos dentro de este emprendimiento? Así que como
en 3 puntos. Así que, ¿qué aprendiste? Bueno, no te voy a limitar. ¿Qué aprendiste? ¿Cuáles fueron esos primeros obstáculos? ¿Y cómo los enfrentaste? Y me refiero, obviamente, puedes hablar de la resiliencia, ¿verdad? Como tal. ¿Y qué te ha llevado a estar en el estado actual, ¿no? Sí, yo creo que como cualquier negocio, pues los primeros años, 4 años, pueden llegar a ser muy difíciles, sobre todo por la acreditación. Sí. Y en una escuela yo creo que es todavía más difícil porque estás confiando completamente en la educación de tus hijos. No es voy a cenar y si no me gustó no regreso. Es algo un poquito más complicado. Entonces, el poder acreditarte toma tiempo. Entonces, eso yo creo que fue uno de nuestros principales obstáculos los primeros años porque pues nosotros veníamos con todas las ganas y decíamos, bueno, pues el primer año ya vamos a tener 100 alumnos y demás. Nuestras proyecciones eran otras. Y ese yo creo que fue el primer obstáculo y fue como cuando nos topamos con el, híjole, ¿qué está pasando? Y nos dimos cuenta, bueno, pues es algo natural. Y no que estuviéramos haciendo las cosas mal, porque al final pues los testimonios que teníamos y los padres de familia continuaban con nosotros. Tenemos alumnos que desde el primer año han continuado con nosotros. Entonces no es que estuviéramos haciendo las cosas mal, simplemente era la naturaleza del negocio. Y el toparnos con eso yo creo que fue un reto muy grande para nosotros. Lo hablamos ahorita, no solo el desarrollo de un emprendimiento, de algo que están haciendo, sino también el miedo a pertenecer o a participar Claro. en algo que se sale de lo convencional. También. En algo que se sale de lo ortodoxo, ¿verdad? De lo que conozco. Correcto. De lo que conozco. Yo conozco, o mi experiencia es pues, sobre una escuela tradicional, entonces me da miedo lo desconocido. Claro. Me causa incertidumbre o inquietud. Entonces, bueno, pues ese yo creo que fue o ha sido nuestro mayor reto, mi mayor reto. Y cómo u obstáculo se podía llamar, y cómo logramos pues sobrepasarlo, o el aprendizaje que obtuvimos y demás. Yo creo que con mucha perseverancia, con mucho trabajo y muchos desvelos y jalones de pelos también y gritos y de todo. Ahorita platicamos de eso. Pero también mucha resiliencia. El saber que, bueno, pues planeábamos de cierta manera las cosas y no salen así, y decir, híjole, bueno, pues a levantarnos y a ver pues qué necesitamos mover, qué necesitamos cambiar, innovar. Esto fue el reto y más o menos cómo te enfrentaste a él de Wellfare y de este emprendimiento en conjunto. ¿Cuál fue para Rosy en este proceso el reto más grande como persona? ¿Cómo? Para ti, como ser humano, como persona, como mujer, ¿cuál fue el reto más grande? Ese fue mi reto más grande. El toparme con que la realidad no era lo que tenía yo pensado o proyectado. Ese ha sido mi reto más grande. El entender que las proyecciones no siempre, o la mayoría de las veces, no suceden como lo pensabas, ¿no? Exacto. Sí, definitivamente esto lo hemos hablado y lo voy a ir platicando a través del tiempo. Y lo he dicho, incluso lo dije hace un par de días. Cuando hablas de una proyección de negocios, de un business plan o de un plan de negocios, normalmente proyectas, es una proyección, una corrida financiera, y te das cuenta que al final pones una meta en el largo plazo que nunca llega. Llegas de distintas formas o a distintos escenarios, pero nunca llegas a esa meta que estableciste en el arranque. Entonces, por eso hablo de quick hits. Hablo no de home runs, sino de quick hits, de checkpoints, me gusta decirlo así, como de puntos de chequeo, donde llegas, marcas y ganas tiempo para seguir. Llegas, marcas y ganas tiempo para continuar. Pero hablar de la meta, yo creo que la meta final no existe. Es más bien el día en el que nos vamos de este mundo. Porque al final el mundo es tan cambiante, ya lo hablabas hace rato, que tenemos que adaptarnos a él. Y precisamente por eso entran las habilidades de las que estamos platicando. Las habilidades para adaptarme, para encajar de alguna manera. Pues muy bien. Voy a la pregunta más interesante y más emocionante de esta entrevista. A la que todos están pensando. ¿Cómo dejas lo personal en casa?
y te lo, o sea, podría hacer la pregunta así como que para los dos, ¿verdad? O sea, no, mucha gente me lo pregunta. ¿Trabajar con tu esposo? Eso. Es Mucha difícil, gente me lo pregunta. deja tú tu esposo, es difícil trabajar con Javier. No, bueno. Es difícil trabajar conmigo, es difícil trabajar entre nosotros y ahorita yo puedo también platicar un poquito de mi experiencia. Porque es bien importante como poder definir y transmitirles y que sepan si hay o no un balance entre lo que es el hogar y entre lo que es el negocio, el trabajo, claro, ¿no? Entonces, cuéntanos. Creo que, no sé, yo me considero una persona bastante como práctica, ¿no? No me considero muy como rencorosa, no soy histórica, creo. ¿Ah, sí? Creo. Es cierto, Entonces, es cierto. No siento que mi problema sea como el traerme cosas de casa acá o de aquí llevármelo a la casa. Pero pues diferencias siempre hay. Y sí, que si es difícil trabajar juntos, pues sí. Y probablemente cualquier persona que también trabaje con su esposo o con su pareja, lo va a saber también. Es muy difícil porque, pues no sé, existen diferencias, existe estrés. Es eso también, el estrés. Déjame ponerlo así. Creo yo que la parte que vuelve muchas veces complicado esta situación, y es parte de la pregunta, es ¿dónde se termina? O sea, ¿en qué momento pasaste la tarjeta de ya se acabó la chamba? Y entonces, ¿en qué momento dices ya cerré la puerta de la casa? Porque no solo traes la frustración de eventos o de problemáticas, porque al final la vida se trata de eso, de tener la habilidad de adaptarte y resolver problemas, conflictos, ¿no? Al final esa es la descripción de la inteligencia, ¿no? La habilidad para resolver problemas. Entonces, si surge un problema operativo en la institución o en el negocio, muchas veces llegas a comer a casa o llegamos a comer a casa. Eso puede ser algo muy real. Sí, más bien no es que me traiga de casa cosas a la escuela, pero probablemente algo que sí hacemos mucho es el llevarnos del negocio cosas a casa, porque definitivamente se empieza a transformar la dinámica en casa. Ya los temas de conversación son sobre el trabajo completamente. Entonces, si salimos a cenar o a la hora de la comida, terminamos hablando pues de la escuela y de welfare. Y entonces se empieza a acabar un poquito eso como de, no sé cómo llamarlo, como la vida en pareja, no sé, romántica. La parte romántica. No sé. Pues y ya sí. es más como socios. Sí. No significa que sea bueno o malo, pues cada uno lo puede ver como sea, ¿no? Yo siempre he dicho que algo muy bueno que nos ha pasado es que si nos llegamos a pelear por cualquier razón, la que sea, lo más grave que pudiera llegar a pasar, una diferencia muy grave, al final tenemos que contentarnos. O sea, el enojo no nos puede durar como otras parejas que llego a escuchar o llego a saber que no, pues llevamos 3 días sin hablarnos o no sé. Al final no podemos durar tanto porque necesitamos vernos y necesitamos trabajar. Entonces el enojo ya se nos olvida y ni siquiera lo discutimos mucho. O trasciende, como decías, es padre el no ser histórica, el no ser histórico y el poder enfrentar el problema, hablarlo, resolverlo, porque al final es lo que tiene que pasar, encontrarle una resolución al conflicto y avanzar. Entonces, definitivamente la profesionalización de nuestra relación, aunque suene como muy frío, pues nos hace resolver los problemas. O sea, eso sería un punto a favor. O sea, el hecho de resolver los problemas rápido y no quedarnos clavados en eso, ¿no? Nos hemos hecho socios no solo en el negocio, sino también en la casa, de alguna manera. Y se me acaba de ocurrir algo chido. Creo que somos socios con derecho. somos como una especie de socios. Somos una especie de socios con derecho. Entonces, definitivamente creo que eso es lo que ha pasado. Llevamos, sí, traemos la casa acá, llevamos el negocio allá, pero es parte de un ecosistema de emprendimiento que hemos traído y cargado desde nuestros padres, abuelos. No nos ha costado mucho trabajo. Claro, o sea, sí surgen varias... Pero como los que tú tienes. O sea, problemas y discusiones son como las que tenemos todos en casa.
yo veo que no nos ha afectado mucho o costado mucho trabajo. Sí, de repente hay algunas diferencias y gritos y demás, pero no pasa de que a los 10 minutos ya estemos normal. Es correcto. Entonces sí, pues somos seres humanos, como ya lo hablamos, ¿no? Pero al final de eso se trata, güera, de vivir la vida, de discutir, de resolver, de enfrentar esos problemas y bueno, pues darles la vuelta. Digo, claramente con esto creo que tenía como la intención de preguntar cuáles son las áreas de oportunidad o las áreas de crecimiento y cómo planearías atacarlas. Yo creo que con esto, pues, queda un poco claro, ¿no? O sea, más que áreas de oportunidad, yo vería como una gran ventaja en el hecho de que estamos asociados con una persona que realmente conozco, ¿no? O sea, yo creo que sé perfectamente quién eres, a dónde vas y qué es lo que estás buscando con Instituto Welfare, ¿no? Y supondría que es recíproco. Claro. Entonces, eso lo veo como una gran ventaja. Pero no sé si hay algún área de oportunidad que tú encuentres dentro de la escuela. De la escuela, del proyecto, de esta sociedad, de esto que hemos conformado. ¿Existe algo que veas tú No, hoy? yo creo que más que área de oportunidad veo como mucha responsabilidad y mucho trabajo por hacer. No porque haya áreas de oportunidad, sino por el buscar la mejora continua, claro. por el no parar y no quedarte estático y no quedarte en el conformismo, sino el siempre buscar más y saber, bueno, qué están haciendo en otro lugar, qué podemos aplicar, qué otra cosa podemos integrar a nuestra filosofía, el no mantenernos estáticos. Ok. Hay algo que has dicho mucho a través del tiempo y es como una crítica sin propuesta se convierte en necedad. Ah, sí. Alguien que critica y no propone, pues podríamos catalogarlo como un necio, ¿no? Y entonces aquí, más que catalogar y poner etiquetas, sería hacer conciencia hacia la comunidad y decir, ¿tienes alguna crítica? ¿Tienes algún pensamiento sobre algo? Bueno, expónlo, pero con todo y una propuesta, ¿no? Entonces, para ir cerrando este programa, este podcast, me gustaría como ir enfatizando conceptualmente en lo que ya platicamos hacia cuál sería para ti, en conclusión, el impacto que Welfare está dejando en su comunidad. Yo creo que estamos transformando vidas y no nada más las de los alumnos, sino las de toda la comunidad. Estamos revolucionando la educación. Estamos rompiendo con muchos paradigmas. Uh-huh. Creo que tenemos una responsabilidad muy grande, uh-huh. como lo dije hace rato también. Y me encantaría yo creo que la educación es algo que nos aqueja a todos y me encantaría como el decir que, no sé, si tienen hijos, si están escogiendo universidad para estudiar, quien sea que nos esté escuchando, el investigar bien y saber qué es verdaderamente lo que quiero hacer, en qué escuela me estoy enrolando o inscribiendo. Y valorar cómo está esta propuesta educativa, ¿no? Bien, pues muchas gracias. Decía Carlos Basurto que si mejoramos el nivel educativo, pues ganamos todos, ¿no? Y como bien decía también Mandela, la educación, sin lugar a duda, es el arma más poderosa que tenemos para cambiar el mundo, ¿eh? Y lo sabemos, y lo criticamos, y criticamos el sistema mexicano de educación. Ciertamente por eso estamos aquí, ¿no? Uno de nuestros sueños es precisamente tener tal impacto que podamos ayudar, mover, construir de la mano con la Secretaría de Educación Pública ese sistema con el que todos tenemos que convivir y coexistir, más allá de los estándares internacionales de la educación y tal. Pero bueno, entendiendo que no somos dueños de la verdad, eso cierto está, y siempre lo he dicho, no somos dueños de la verdad. Sin embargo, bueno, pues tenemos nuestras ideas, las fundamos en ciertas experiencias, en ciertos estudios, y al final lo que estamos haciendo es compartirlas, ¿no? Hablamos de las habilidades de la comunicación, al final, el día de hoy, pues lo hacemos por este medio.
Y los invitamos precisamente ahorita a lo que acaba de decir Rosy, a que hagan una investigación. Muchas veces termino inscribiendo a mis hijos al lugar de moda, a donde está mi comadre, a donde se pone la pasarela en la entrada, ¿verdad? O a donde estudié yo. Y eso está padre, porque hay cierta pertenencia, güera, pero realmente el lugar donde estudié yo, y se los digo así aquí viéndolos a los ojos. ¿Ha evolucionado? ¿Ha evolucionado? ¿Realmente está involucrado en la revolución educativa? Es una pregunta importante. Entonces sí, está padrísimo tener la pertenencia y volver en homeschool, al homecoming, perdón, y regresar en el tiempo y vivir por medio de tus hijos la experiencia, pero ¿es la mejor escuela hoy para nuestros niños, para nuestros alumnos? Entonces, realmente tienen que salir, hacer esa investigación y darse cuenta de que esto lo sea. Entonces, no tomen nuestra palabra por sentada, hagan su propio análisis. Claro. Estamos definitivamente a la orden de todos para recibir pues, dudas, inquietudes y demás, y poder dar un poco de orientación para que sigan nutriendo su investigación y tomen la mejor decisión, ¿no? Yo creo que con esto podemos cerrar, güera. A menos quisieras agregar algo más. ¿Nada? Chócala. Ah, no, esa venía más al rato. esa ahorita le voy a robar un beso a mi novia, a mi socia con derecho. Oigan, bueno, pues Rosy, güera, amor, fue un gusto tenerte conmigo aquí el día de hoy. Sé que a mi güera no le gusta mucho este rollo de las cámaras y del micrófono, pero lo hiciste muy bien. Creo que tienes demasiado contenido. Potencial. No, esto no es de potencial. Todos al final somos experiencias. Cuando hablamos de las personas, hablamos de la edad, al final es un número, efectivamente. Y lo que nos hace quienes somos son las experiencias que recolectamos en el camino. Entonces, para mí definitivamente es un orgullo tenerte aquí, el poder compartir contigo este espacio, no solo como mi esposa, mi pareja, mi socia, con derecho, sino también como alguien que sé que está comprometida con su sociedad, con su comunidad y con dejar un legado. Entonces, todos ustedes que nos acompañaron en su coche, en su oficina, en la casa o en donde sea que estén, en la playa tal vez, muchas gracias. Espero que hayan disfrutado este programa, espero que hayan disfrutado la información que hoy pudimos compartir. Y por favor no dejen de mandarme mensajes, de escribirme, de compartirme su pensamiento. Y nos vemos en el próximo programa de Bienestar Total. Recuerden, ustedes, yo y todo lo que está aquí, juntos podemos construir un mejor mañana, un mejor mundo que logre vivir en bienestar total. Muchas gracias.